Mi nombre es Ingunn, soy noruega y llevo unos 20 años viviendo en España y quisiera contar la historia que me llevó 14 años de ser luterana a incorporarme plenamente a la Iglesia Católica en el año 2022. Nací en el norte de Noruega y mi padre, pastor luterano. Pero no sobre todo por ello, sino porque todos pues teníamos fe, la fe luterana, protestante, y teníamos nuestra vida en el seno de la iglesia. Allí hay misa cada domingo, nada más, pero cada domingo, y para los niños hay escuela dominical. Allí iba cuando crecía, había grupos de jóvenes, coro, canto, en todo lo que era perteneciente a la vida cristiana. Me encantaba, allí tenía mi vida. Así que yo, desde siempre, y desde mi entorno, pero también desde mí, tenía una fe muy integrada y que era también el centro de mi vida. En Noruega no conocí a ningún católico, ni realmente me había fijado que había una iglesia católica en mi pueblo, porque había de todo. Había una iglesia baptista, otra metodista y obviamente pues la luterana y los adventistas. Había 7 iglesias protestantes distintas y vengo de un pueblo de 50.000 habitantes. Pero ese es un mundo que, pues, al que estoy familiarizada, y la iglesia católica sería una más. Pero no conocía nada, ni de la fe católica ni de personas creyentes. Por un asunto de trabajo me vine a España en el año 2003 y realmente era para trabajar un año. Soy fisioterapeuta, allí les hacía falta fisios noruegos porque había mucho cliente noruego allí en la zona de Alicante. Y allí hay además una iglesia noruega, protestante, porque hay tantos noruegos y hay una iglesia, ya por una tradición marinera, en cada puerto donde había noruegos había una iglesia de los marineros, también en esa zona. Así que vine a España y me incorporé, como me era natural, en la vida de la iglesia noruega allí en Alicante. Después de 3 años, porque disfrutaba mucho vivir en España, así que me quedé un año y otro, y luego conocí a Miguel, católico de Madrid, y que luego fue mi marido. Pero luego, o sea, él fue mi primer contacto con un católico, o sea, con el mundo católico. Y cuando fui a su casa, a Madrid, fue realmente en el ámbito de la fe una experiencia, bueno, más bien diría cultural, en el ambiente de la fe, porque en la casa había rosarios en todos los postes de las camas, había estampas, había vírgenes y había estatuas, figuras de santos, de Cristo, pero de la Virgen. Eso no lo había visto en mi vida, realmente. También pues iban todos, él tiene una familia muy grande, todos a misa, y además pues había misas todos los días. Yo lo respetaba profundamente, era gente maravillosa y de mucha fe. Y para mí era como ver algo muy distinto, como desde fuera, otra cultura. Y lo mismo fue mi experiencia de acompañarles y acompañar a mi marido, que era mi novio, a misa. Diría que mi encuentro con la misa era, diría ahora, de bastante orgullo casi, porque
porque me resultaba, o sea, que yo tenía la fe, la real, o sea, porque había tenido experiencias muy fuertes del Espíritu Santo en alabanza, en intercesión, de rezar unos por otros, había experimentado cosas muy impactantes en el ámbito de la fe. Y claro, lo que yo experimentaba en la misa eran cosas que yo veía como muy externas. La gente se santiguaba una y otra vez por todo el cuerpo, luego se sentaban, se levantaban, varias veces todos sabían responder, como muy ritualista, ¿no? El sacerdote hacía muchas cosas besando el altar y luego besando la palabra, o sea, yo observaba como muchos actos que para mí eran externos. Y podría ser como observar otro rito de otra religión, no sé, de la India o lo que sea. Tampoco tanto, pero me parecía algo muy ajeno, muy distinto a lo mío. Muy respetable, pero no lo mío, desde luego. Al mirar hacia atrás, realmente me di cuenta de que el principio de un cambio, de mi actitud y hacia la iglesia y mi cambio hacia ese camino, a incorporarme a esta iglesia que me resultaba tan ajena, empezó en el año 2008. Yo trabajaba en ese centro como fisioterapeuta durante 5 años y tenía unas ganas, un deseo ardiente de profundizar en mi fe, de entenderla mejor. Yo lo había vivido toda mi vida y la sentía como, era muy íntegra, mi fe, pero me faltaba conocimiento de la Biblia, de la historia de la iglesia, pues mucho más profundamente. Y ya era mi novio, Miguel, y él me hizo posible todo, en todo lo práctico, en todo, de hacer un año sabático. Fui a Granada. Viví ahí ese año para estudiar asignaturas en la Facultad de Teología. Realmente yo iba sin el plan de sacar exámenes y nada. O sea, simplemente escogía unas asignaturas que me interesaban y realmente, o sea, y a la vez me incorporé en la Escuela Oficial de Idiomas, porque no había aprendido realmente el español, solamente escuchando, y necesitaba estructurar lo que ya sabía. Y allí iba a una facultad donde empecé a cambiar. Y por un lado, era que la gente que iba allí eran jóvenes de mi edad, chicos que iban al camino del sacerdocio, otros para ser monjes, había otros laicos también. Como yo nunca pregunté, pero yo creo que yo sería la única luterana allí, a lo mejor jamás, pero nunca me trataron como diferente. No recibí ningún comentario, ninguna crítica, ninguna indirecta, por el hecho de que yo fuera protestante. Me incorporaron plenamente, como una más. Y eso me impactó y veo, mirando hacia atrás, que fue muy importante. Que no me empujaran. En ningún modo nadie me había empujado desde ser como equivocada y tú tienes que aprender que la Iglesia Católica, la fe católica es la correcta y tú estás en el error. Nunca. Algo que me empezó a cambiar fue conocer a estas personas que vivían la fe intensamente. Gente maravillosa que luego serían estos sacerdotes que harían estos ritos que yo veía externos, diría casi vacíos. Pero a esta gente que conocí allí, de vacío, nada. Era gente muy integrada, y pues serían estos, también monjes, que no había conocido un monje en mi vida, solo en las películas, y lo que me habían enseñado Hollywood de los monjes,
pues de mala manera. Y realmente empezó a desmantelarse mi distancia crítica y me di cuenta que yo tenía muchos prejuicios ante la Iglesia Católica, sin haber conocido a ningún católico, sin haber pisado la Iglesia Católica, pero tenía muchas ideas de cómo estos pues simplemente van a misa y ya está. Y luego pues van a los prostíbulos como en El Padrino, y luego van a matar, y luego vuelven a confesarse y salen otra vez, hacen lo mismo, pues muy cómodo. Pero no había conocido realmente, obviamente salvo mi marido y su familia, pero gente que vivía en esta fe. Y ese proceso muy lento, digo, 14 años, empezó con estas personas, pero sobre todo con el conocimiento académico de mi fe. Y allí desgloso cada uno, aquí brevemente, pero había unos bastiones importantes que me impedían, como protestante, entender y realmente ver la fe católica, que se me iba desmantelando simplemente conociendo la fe católica. Y uno era los ritos. Los ritos que digo que para mí eran muy externos, pues yo entendía que los ritos eran símbolos que transportaban, o sea, que llevaban dentro de sí una realidad no visible. Unos actos visibles, físicos, materiales, el incienso, el agua, los gestos, pero en este contexto eran como vehículos para una realidad invisible. Y para mí tenía sentido de repente. Y que realmente también el hombre en todas las religiones, en toda la historia, recurren a símbolos, a maneras de expresarse contra lo que es lo divino o lo más allá. Necesitábamos esas maneras que no sean palabras. Y en otros contextos, a lo mejor a través de bailes, o en mi tierra, los que no tienen fe también encienden luces, necesitan ir a una iglesia cuando pierden a alguien. Pues mira, allí había varias cosas que aprendía, que estos ritos eran importantes y reales. Lo siguiente, algo que me chocó profundamente. Yo nunca había aprendido de Lutero. Soy luterana por el contexto, pero de Lutero nunca me habían enseñado más de lo que se enseñan a todos en el colegio. Pero algo tenía muy claro: sola escritura. O sea, una cosa fundamental era que Dios se ha revelado al hombre a través de la Biblia. Él ha revelado la verdad sobre el hombre y sobre él a través de la Biblia, y punto. Y aquí me enseñan que escritura y tradición. Me acuerdo muchísimo cómo se me levantó un muro por dentro y iba a aprender esto porque es una asignatura más, porque es una curiosidad, porque quería conocer más la fe de mi marido, que era mi novio entonces, pero nada más, porque me parecía, o sea, me chocaba profundamente. Y otra vez pasó lo mismo. Iba aprendiendo poco a poco qué es esa tradición. Y entonces, resumidamente, lo que me cambió totalmente mi comprensión, y desde rechazarlo a abrazarlo y apreciarlo, es el senso fidelium, la fe, el sentido de la fe, que me explican que el Espíritu Santo, que yo lo conocía perfectamente, el Espíritu Santo vive en cada creyente, y entonces lo que ha surgido en un momento en una comunidad de cristianos
una fe, una convicción en un tiempo y luego, siglos después, la misma convicción surge en otro momento y luego pues perdura en el tiempo, por ejemplo, las dogmas de la Virgen. Había una fe que no aparece explícitamente en la Biblia, pero que el pueblo de Dios, o sea, creyentes, habían creído en su nacimiento sin pecado, pero durante siglos y sin conocerse. Y había varias cosas así, que realmente el Espíritu Santo, Dios en cada creyente, que Él iba revelando a los creyentes más cosas, nunca en contra de la Biblia, de lo revelado, pero dan más detalles. Y que esto había sido recopilado y definido por el magisterio, al que vuelvo, durante toda la historia de la Iglesia. Y que luego, pues ese magisterio había visto, pues aquí tenemos, esto no es un invento de unos locos. Aquí tenemos el Espíritu Santo hablando a través de un discernimiento muy profundo y largo. Bueno, en fin. Que Dios se había revelado a través de la Escritura y a la vez continuamente a través del Espíritu Santo en la fe de la Iglesia, pues realmente se me abrió, iba a decir un mundo, no, se me abrió pues otra parte de mi propia fe que no la conocía, porque yo ya creía, que yo creo que es así, que Dios sí que sigue revelando cosas al pueblo, y eso me hizo entonces conocer a los santos. Otro bastión, porque claro, eso fue algo que lo tenía clarísimo, que estos católicos, bueno, iba a decir que son idólatras, pero pues se dirigen a personas, rezan a personas, y lo había visto, tocando a una figura, besando el pie de una persona, pues me parecía muy lejano a mi fe. Entonces todo lo que era de los santos, yo tenía claro que esto era rezar a dioses, o sea, endiosar a personas. Bueno, otra vez, estaba equivocada. Porque realmente eso era el tema de la comunión de los santos. Había aprendido eso siempre, que todos los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo íntegramente, es un cuerpo. Pero no, o sea, después de la muerte, lo que había aprendido era que después de la muerte, si tienes fe, y punto, si tienes fe, pues vas al cielo. Y desde aquí al cielo hay iba a decir un abismo, o sea, allí no hay contacto. Entonces ya te reúnes con ellos cuando te mueres, pero que realmente pues no hay contacto. Y del purgatorio, desde luego, eso es una cosa que dijo Lutero, que eso es un invento, es decir, lo que yo había aprendido, no a través de la teología luterana, que eso no lo conocía, pero a través de lo que me había llegado, que todo el invento del purgatorio era para sacarle dinero a la gente, para que, pues si tú pagas, entonces pagas a la iglesia, pues ahí sale un alma al cielo. Pues es de risa. Entonces, lo que aprendía a través de conocer los santos, leer sobre las revelaciones a santos durante la historia de la Iglesia, leer pues documentos eclesiales y de los papas que me costaron horrores, o sea, lingüísticamente, académicamente, me costó mucho. Pero lo que aprendía
era ese concepto de que somos uno, un cuerpo entero de los que viven en esa parte de la realidad, los que están liberándose, pues purificando en una siguiente fase, y luego los que están ya en el cielo, triunfantes. Y aprendí esas palabras, la iglesia militante, la purgante y la triunfante. Y tenemos un contacto directo, todos, porque el Espíritu Santo es uno en todo y Dios está fuera del tiempo. Entonces, yo conocía el tema de interceder unos por los otros. Y era una persona para pedir, tú puedes rezar por mí en ese tema. Y nos uníamos, incluso pues poniendo las manos, rezando por temas difíciles, o sea, ir para la intercesión. Tenía mucha experiencia y era muy natural para mí. Pero entonces, si yo tengo un contacto con los santos, es decir, personas que yo iba conociendo y me maravillaba escuchar sus historias, sus comprensiones de San Anselmo, de San Agustín, o sea, de Santa Teresa de Jesús, o sea, gente increíble. ¿Quiere decir que yo puedo ir a hablar con San Agustín? Es que yo puedo dirigirme a Santa Hildegarda de Bingen para que me enseñe y para que rece por mí, como yo voy a una amiga para que rece por mí. Cuando se me cayó la protesta ante el conocimiento, otra vez se me abrió un mundo. Me parecía pues una maravilla que estoy rodeada de personajes impactantes, maravillosas, que no solo rezan por mí, pero yo me puedo dirigir a ellos para pedir ayuda. Una maravilla, una maravilla. He escuchado de otros protestantes que han pasado y han convertido la fe católica. Lo más difícil es el tema de la Virgen. Y la verdad no sabría tampoco explicar por qué, pero para mí también. Muy difícil. Lo que había ya como de alguna manera asimilado era el tema de la tradición. Yo creía ya realmente que el Espíritu Santo va revelando cosas que no están explícitamente escritas, pero no contrarias a la Biblia. Pero, claro, de María hay muy poca cosa. Y lo que yo sabía de María era virgen antes del nacimiento de Jesús. Era una mujer, y si no fuera ella, podría ser cualquier otra. O sea, cualquier otro personaje en la Biblia, pues como Esther, como Ruth, pues como Marta, una más, importante, pero no, una más. Esa era mi relación con María. Y claro, tenía más hijos, porque la Virgen era virgen antes, pero luego, como hay una cita bíblica de que tu madre y tus hermanos te buscan, le dicen a Jesús, pues siempre lo tenía clarísimo, que claro, ella tenía más hijos después. Y claro, mi encuentro con la fe católica ante la Virgen era muy distinto. O sea, como había comentado en la casa de mis suegros, había muchísimas pues, estampas, como había dicho, estatuas, hablaba mucho de la Virgen, mi suegra, maravillosa, una mujer maravillosa, pues se dirigía continuamente a la Virgen, y digo, pero habla tú con Dios, habla tú directamente, pues va directo, porque va a través de la Virgen, o sea, tuve directo, no lo decía, claro, pero era algo que realmente, si me permitía sentirlo, me provocaba. Porque me parecía, ¿cómo puedes enseñar a un pueblo dirigirse
como un desvío, en lugar de dirigirte directamente a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo que tienes dentro. Bueno, en fin. Había vivido en Granada ese año. Y había vivido también la Semana Santa en Sevilla. Y claro, viendo también la figura de la Virgen, pues me parecía arropada hasta que desaparecía la pobre dentro de todo esto, y una devoción muy emocional. Era otra vez como un impedimento para mí, como a lo mejor como nórdica, poder acercarme a la Virgen, porque culturalmente no tenía nada que ver conmigo. No podía relacionarme para nada. Algo cambió muy lentamente. Al aprender de la historia de la fe de la Virgen, que empezó en el siglo IV y V. O sea, no después de Lutero, que es el siglo XVI, pero que desde el principio habían visto al Theotokos, a la Virgen Madre de Dios, y también y que era virgen antes, durante y después. El siglo V. O sea, Lutero creía eso. ¿Y qué había pasado? Que me habían enseñado otra cosa. Pero eso implicaba que todos estos personajes que me impactaban mucho, Santo Tomás de Aquino, todos, Orígenes, que no era santo, pero en fin, de los padres de la Iglesia, Santa Teresa de Lisieux, todos esos que iba conociendo, creían totalmente, completamente, sin impedimentos, en la enseñanza de quién era realmente María. Además, mi Inmaculada, que esa dogma vino más tarde, y claro, lo de la Asunción en el siglo XX ya, en 1950, pero que la fe sobre la Asunción de la Virgen, que había vivido en la Iglesia, como había comentado antes, pues desde los primeros siglos. No era algo que de repente surgió en el siglo XX y se le ocurrió a ese papa, pero que había estado allí siempre. Entonces, había como una brecha en mí respecto a la Virgen, porque no podía contra los argumentos que yo aprendía sobre las dogmas de la Virgen, porque me convencían a mí también, creo que es así. Virgen antes, durante, después. Madre de Dios, pues claro que Cristo es la Trinidad y nunca se puede separar la Trinidad. Y la Inmaculada Concepción, algo que me cambió, o sea, que me ya volcó toda resistencia, fue conocer la historia de Lourdes. No había escuchado nunca hablar de que la Virgen se había aparecido a personas. No lo sabía para nada. Y entonces, pero no tenía problemas de escucharlo y creer que fue así. Y entonces al escuchar en la historia de Bernadette Soubirous, esa niña iliterada que tuvo ese encuentro con la Virgen en Francia, y que la Virgen se presentó a ella: yo soy la Inmaculada Concepción, en el lenguaje de Bernadette, y que esta niña tenía que ir repitiendo porque no sabía qué significaba aquello, y repetía a su párroco qué había dicho la Virgen. La Virgen me ha dicho eso: yo soy la Inmaculada Concepción. Eso me convenció. Si ella se apareció, y yo creo que sí, que se apareció, y si ella se presenta así a una niña que no sabe ni siquiera lo que implica, pues sí, nació sin pecado original. Y entonces un lado de mí creía eso. Y por otro lado,
pero o sea, había esa resistencia y realmente no entendía por qué. No podía como de alguna manera abrazarlo, simplemente permitir que la Virgen fuera plenamente lo que me enseñaba y lo que yo aprendía que era. Ya mi marido me había llevado a sitios. Nunca me presionó para nada. En mi fe nunca me criticaba, nunca me decía nada, pero me llevó a Lourdes, a Fátima, me llevó a Garabandal, me llevó a Medjugorje, por todos esos sitios fuimos a Roma, en la beatificación de los mártires de España. Así que yo vivía todos esos sitios y cuando yo los veía sentía como algo, o sea, una presencia que me impactaba, pero era todo el rato algo un poco ajeno a mí, algo que yo podía observar. No lo tenía como para adentro. Hasta que tuve una experiencia. Y respecto a la Virgen, fue algo totalmente sutil, nada espectacular, pero que me hizo como poder recibir lo que ya creía, ¿no? Fue en Medjugorje, como con tantos. Y llevaba ya tiempo realmente pidiendo a Cristo eso. Oye, si tú la amas, si tú amas a tu madre, y yo creo que tú la amas más que nadie, pues regálame amarla. Si tú me has dado una madre, pues libérame para que la pueda amar. Pero nada. Llevaba, de verdad, años. Ya llevaba años pidiendo eso. Pero había como algo que no podía identificar. Pues ahora que estoy hablando de la Virgen, no sé si yo lo noto, por lo menos, se me está dando el sol en la cara, justo. Bueno, a lo mejor igual de sutil, que se puede interpretar de cualquier manera, pero yo lo noto de modo muy claro, que es algo, pues son detalles. Y ese encuentro en Medjugorje también fue un detalle. Los que han estado, pues saben que hay como una subida, más o menos empinada, y hay como una estatua de la Virgen sobre un pedestal no muy alto. Y está la Virgen de Medjugorje, que tiene su mano sobre su pecho y la otra mano abajo, abierto, tiene la cabeza un poco inclinada y como mirando un poco hacia abajo. No a sus pies, pero un poco hacia abajo. Cuando estuvimos allí, mi marido y yo, justo en ese momento estábamos casi solos. No sé si eso ocurre mucho, pero por lo menos eso me permitió esa confianza de poder acercarme a esa estatua y colocarme de manera que esa estatua miraba hacia abajo, mirándome a mí. Y yo encontrándome con esa mirada. Me levanté mi mirada y mirando. Y de allí era una sensación muy distinta de presencia. Había visto muchas estatuas, muchas, pero esta vez no. Había otro tipo de presencia. Y internamente le dije, tú has estado allí siempre conmigo, ¿verdad? Y noté internamente también, sí, hija mía, yo he estado siempre allí. Y nada más, nada más. Pero lo que fue para mí ese momento fue que todo lo que había sido de rechazo por mi parte, había criticado todo lo culturalmente, que ahora lo veo bello, de
de lo andaluz, de ponerla mucha cosa, y yo lo había como criticado, como algo de bajo nivel, porque no era algo real, era algo externo, criticando la Virgen, la devoción a la Virgen, como algo un poco, lo había despreciado realmente, si me atrevía a mirarlo realmente. Sí, había desprecio en mí. Y por tanto hacia ella. Y lo que sentí en ese momento era que en todo ese recorrido había estado allí, sin criticarme. No había reproche ninguno. Solamente con esa mano abierta y con el corazón sincero hacia mí, pues hija mía. Y como, sí, allí he estado siempre. Y también una sensación de que allí estaré siempre. Me trates o no me trates. O me trates como me trates. Estaré siempre. Y esa pequeña experiencia, ya ese algo que nunca sé lo que fue, ya me desapareció y pude dirigirme a ella como madre. Fue muy liberador eso, muy liberador. Pero volviendo a esos temas obstaculizantes, he dicho que fui a Granada un año. Yo no iba a sacar ningún examen en esa facultad de teología, pero me animó mi marido. Y dice, sí, pero no da igual qué tipo de notas sacas, y nunca se sabe, igual te viene bien. Pues mira, hice los exámenes, pues me salió muy bien, pero eso fue una curiosidad, pero tenía unas ganas de seguir porque se me había abierto un mundo increíble de conocimientos, de antropología, de filosofía, de conocer documentos de la Iglesia que me quedé estupefacta ante esos conocimientos, ante esa sabiduría. Quería saber más. Y entonces otra vez él me hizo posible, lo hizo posible, que seguía estudiando 3 años más y hice pues terminé los 3 años de estudios de ciencias religiosas, pero ya en Alicante. Volvimos allí y hice eso, pero es un lujazo, porque claro, no me serviría para nada. Soy fisioterapeuta y va a volver a trabajar como fisioterapeuta. Pero eso, se me abrió la posibilidad de hacer en total 4 años, de meterme en ese mundo increíble de conocimientos, de belleza y de retos. Y el siguiente reto era el magisterio, el papa, la jerarquía. Claro, en la iglesia luterana también hay, son clérigos. Mi padre, clérigo, hay obispos, archobispos, no hay papa, ¿no? Pero allí tuve un problema del mismo. Mi falta de conocimiento, es decir, unas ideas mías de que el Papa es una figura, una persona que se declara infalible. otra vez, de risa. Es una persona con mucha cosa, mucha ropa, mucha tal, y anda con un bastón, muy pomposo allí, y una persona que un mundo entero le declaran infalible, pero falta de conocimiento. Claro que no es infalible. Yo aprendí entonces que el Papa puede decir, es una persona más, en lo que aprendía en la historia de la Iglesia, no cabía duda que eran personas a veces nefastas y otras maravillosas, pero que realmente tiene ese papel de dirigir. Yo había experimentado en la iglesia de la que vengo
los últimos bastantes años unos cambios muy grandes en temas gordos, en temas del sacerdocio, que pueden ser mujeres también, que antes no, en todo el tema difícil de la homosexualidad, que antes no se consideraba un bien, sino pues y había cambiado a ser completamente igual que cualquier otro matrimonio, y que podían ser, claro, sacerdotes y viviendo con su pareja, siendo sacerdote, y temas muy grandes que habían cambiado al muy poco tiempo. Y me acuerdo mucho, una vez había un sínodo de obispos que iban a tratar un tema difícil en concreto, y ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero también preguntando a mi padre, estos obispos ahora van a tomar una decisión que creemos que es según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ellos llevan tiempo realmente, personalmente, indagando las escrituras, la historia, la antropología que tenemos, o sea, el concepto del ser humano que contenemos? ¿Cuántos han pasado días de ayuno para tener claridad, días de oración para tener claridad? Y me mira mi padre y me dice, ninguno. Ninguno. Van allí y toman la decisión y ya está. Y eso es lo que me faltaba de alguna manera. Que por cualquier viento, por cualquier cosa que viene, los obispos en turno pues deciden una cosa, y si va mucha presión en una dirección, pues por ahí vamos, y va mucha presión en otra dirección, por ahí vamos, según el entorno de ese obispo. Al aprender sobre el magisterio y sobre la figura del Papa, que hay como un personaje que yo conocía esa cita bíblica, tú eres Pedro, tú eres la roca y sobre ti edificaré la iglesia. Me parece que es Mateo 16. Y entonces, que realmente fue construido así por una razón, no me estaba ajeno pensarlo, porque había de una necesidad de tener como incluso un rumbo, o sea, como un barco, tener alguien llevando el barco, y que leyendo sobre la lentitud de la Iglesia en aprobar cosas que ocurrían, por ejemplo, en el tema de Medjugorje, de las apariciones de la Virgen, o incluso en el mismo Fátima, que había se tomaban muchísimo tiempo en indagar, en cuestionar, en criticar, en rechazar primero, para que colase muy poco a poco y realmente estudiando muy a fondo hasta llegar a una conclusión entre todos, que también junto con el Papa. Y me quedé como agradecida casi a que exista un magisterio y a que exista un personaje, no solamente como persona, pero elegido, y por tanto yo creo también, creía también, dado unos favores, unas gracias de Dios para dirigir, que faltaba en mi iglesia, por decirlo así. Así que la jerarquía de que hay personas que dirigen, pues lo apreciaba. Pero leyendo la historia de esos desastres de personas, desastres de papas, desastres, o sea, de obispos y de sacerdotes que habían aprovechado de gente, que se habían aprovechado, o sea, sexualmente, esos
horroroso. Económicamente, son una gente nefasta. Y a la vez aprendía historias de obispos magníficos, sacerdotes totalmente sacrificados por el bien de los demás, que es un lado de la Iglesia que no, tampoco lo había escuchado mucho. Hay mucho más jugo lo otro, ¿no? Pero me vino mucho la imagen que usa Cristo en el Mateo 13. Me han inculcado mucho la Biblia. Lo tengo muy dentro y lo aprecio mucho. Pero Mateo 13 usa muchas imágenes, Cristo, sobre lo que es el reino de Dios. Y uno de esos lo describe de una manera que fue algo que hice que yo me tranquilicé ante esos desastres en la historia de la Iglesia. ¿Qué es la cizaña y el trigo? Porque dice Cristo, dice Jesús, que hay un campo y el dueño siembra trigo. Y luego por la noche viene el enemigo, que es otro, y siembra otra cosa, que es cizaña. Y no era el plan del sembrador meter otra cosa, pero viene otro y mete otra cosa. Y crecen juntos, la cizaña y el trigo. Y entonces dicen, pues ¿quieres maestro que quitemos la cizaña? Y dice, no, tienen que crecer juntos. Porque si arrancas la cizaña, corres el riesgo de que se arranque también el trigo. Tienen que crecer juntos hasta la hora de la siega. Y entonces se separará la cizaña y el trigo. Y eso fue una imagen que me tranquilizó completamente ante esa realidad de la historia de la Iglesia. Está la cizaña, obviamente, pero está el trigo. Y necesitaba de alguna manera aceptar, porque Dios lo acepta también, y como no yo, que exista los desastres, pero eso no quita que realmente está el trigo. La voluntad de Dios de crear la Iglesia así, la voluntad de Dios de ubicar personajes, desastres, pero también de gente buena, pues allí. Y entonces pasé a criticar, a rechazar, de alguna manera abrazarlo, ¿no? O sea, encontrarme con que pues lo aprecio, que está el magisterio, que está esta estructura. Pero estamos hablando de todavía muchos años antes de mi conversión. Yo seguía siendo protestante, aprendiendo todo eso y realmente siendo convencida de que yo creo que es así. Como me están diciendo, como lo que estoy aprendiendo, no porque me lo están diciendo, pero si no, para mí tiene sentido. Y entonces, académicamente, teológicamente o racionalmente, había cambiado mucho por dentro. Pero algo que me cambió mucho más fue una experiencia que tuve. Pues a lo mejor conviene movernos un poco porque me está dando el sol en la cara. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer, cómo debo actuar, para bien de las almas, tu mayor gloria y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Dame gracia y eficacia para hablar. Dame certeza, acierto,
al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Por Jesucristo te lo pido. Amén. Quería contar eso. Una experiencia que tuve 2 años antes de tomar el paso para incorporarme plenamente a la Iglesia Católica. Llevaba ya años habiendo aprendido lo que llevo tiempo ahora comentando, cambiado de visión y comprensión de la Iglesia, de mi propia fe, pero viviendo mi fe protestante, donde vivíamos en la Iglesia luterana allí, pero fuimos a misa una vez en un viaje que hicimos, mi marido y yo. Y en esa misa, al estar rodeados, en el momento en que el sacerdote impone las manos, y había aprendido que eso se llama el epíclesis, el sacerdote pide que el Espíritu Santo convierta lo que de momento es pan y vino en sangre y cuerpo de Cristo. Pues estaba allí con las manos así encima y en ese momento vi como una luz desde arriba. Era como un foco redondo desde arriba, encima del sacerdote, y desde el altar salió como un abanico a la congregación. Y esos rayos, por decirlo así, eran como rayos de sol, rayos de luz. Me dio como físicamente al cuerpo. Y casi como que me hizo temblar. Eché un vistazo a mi marido, él estaba normal, y eso al poco rato desapareció. Entonces al salir de la iglesia después digo, pues ¿tú habías visto eso? Esa luz. Y él me dice, ¿qué luz? Digo, bueno, pues nada, me lo habría inventado. Nada. Pero volvía a pasar. Una y otra vez. En ese mismo momento cada vez. Y entonces lo que ocurrió, la luz nunca volvió esa sensación o esa, visión, eso visualmente como los rayos hacia afuera, pero la luz encima del sacerdote, una sensación de presión física en el cuerpo, un temblor en las manos, en ese instante aparecía algo así. Y eso hizo que todo lo que había aprendido ya no podía pensar otra cosa. Esto es una transustanciación, no es una consustanciación. Es decir, en la Iglesia luterana uno de los sacramentos es la Eucaristía, pero se cree, yo lo había vivido así siempre, que sí que se transforma, o sea, se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, pero no deja de ser pan y vino. Entonces es una consustanciación. La sustancia sigue con Cristo y con la materia. Y entonces cuando se termina la Eucaristía, la celebración, pues se guarda, el resto del vino se tira, se guarda respetuosamente, pero ya no es Cristo. La fe católica enseña de que es una conversión y una transustanciación. Entonces, sigue siendo, cuando está consagrado, sigue siendo Cristo plenamente. Y esa teoría ya lo había aprendido.
Y por eso hay un sagrario. En un templo luterano o protestante no hay sagrario, porque no está Cristo en materia. Pero esto me arrasó con toda la academia, por decirlo así. Ya no era teoría. Esa me hizo convencerme completamente de que aquí está Cristo plenamente. Aún así, seguía siendo protestante. No sabía por qué. O sea, no sabía qué me impedía convertir, o sea, ser como realmente me sentía. Y notaba algo con todo lo que había ya experimentado y aprendido y lo que se había convertido en una realidad para mí. Yo estaba ya convencido de que todo lo que había aprendido que era así. La palabra que más mejor me lo describía era de la geometría, que allí dicen algo congruente, una forma congruente con otra, es que encajan perfectamente. Pues un cuadrado, un triángulo, cuando geométricamente es congruente con otro, pues pones uno encima del otro y encajan perfectamente. Y cuando es incongruente, no habrá manera de hacerlas encajar, matemáticamente. Y así me sentía. Como algo por dentro, mi triángulo, por decirlo así, se había cambiado. Pero externamente vivía mi vida de fe en la iglesia protestante. Y era incongruente con lo que yo creía. Porque la Eucaristía, no. Porque se tiraba el vino y me dolía físicamente. Y no sabía cómo me podía doler físicamente ver que se echaba el vino. Porque era solamente vino. Y varias cosas. No podía hablar sobre la Virgen. Porque no. Vivía una incongruencia que era cada vez más molesto. En el año 20 nos trasladamos, mi marido y yo, a Segovia, y allí no hay iglesia noruega. Y seguía viviendo mi vida participando en las misas allí, pero allí ya, claro, con esa distancia, porque no podía participar plenamente. Y conocí a un sacerdote que se llama don Ricardo Rovira, con el que tuve varias conversaciones y me ayudó mucho. Él me dijo que, hija, pues lo que tú me estás diciendo, lo que es tu fe, lo siento, pero esto es la fe católica. Tú, o sea, haces lo que tu corazón te dirige, pero te cuento que esto es la fe católica y que eres una criptocatólica. Y que eso realmente, o sea, eso ha pasado con mucha gente por lo visto, de que han vivido realmente una fe, una convicción católica, pero un ambiente externo de protestante o anglicanismo o lo que sea. Y no sabía qué me impedía. Hasta que fuimos a Noruega, estuvimos el invierno entero, 4 meses. Y no había pasado tanto tiempo en Noruega desde hacía 18 años. Y allí noté que no tenía ninguna necesidad de buscar una iglesia luterana. Pero sí deseaba estar en la iglesia católica, que allí no conocíamos a nadie. Y me di cuenta de que tenía algo, me sorprendió mucho descubrir esto. Y si yo tomara el paso de ser católica, yo, Ingunn, soy católica, era como una traición, o sea, traicionando mi familia. Era como, yo vivía ya casi 20 años fuera, pero era como desenchufarme completamente de mi país. O
soy escandinava, soy noruega, mi familia han sido, por ambos lados, por parte de mi madre, por parte de mi padre, muy creyentes, devotos, habían dedicado sus vidas a la fe, creyendo los hijos, dedicando todo a la iglesia, evangelizando por generaciones. Y descubrí que yo realmente me sentía como arrancándome de esta historia mía si yo me haría católica. ¿Que no es así? Claro que no es así. Pero al descubrir esa idea o esa sensación, ya pude ponerlo por palabra, pude decirlo y descubrir que no, que yo soy plenamente noruega, formo parte plenamente de mi familia, de mis raíces, puedo ser completamente como quien soy, siendo católica y pudiendo vivir en congruencia con lo que realmente ya creía. Y entonces cuando descubrí eso, al final de esos 4 meses, llamé a don Ricardo y le digo, ¿me puedes ayudar a incorporarme a la Iglesia Católica? Y dice, hija mía, sí, te ayudaré. Y eso fue al principio del año de 2022. Y me ayudó para que no tuviera que hacer los pasos normales porque ya tenía 4 años de estudios de teología y no hacía falta catequismo, tenía bautismo y se implicó aquí donde vivíamos, en Segovia, el obispo se interesó muchísimo con todo el cariño y hicieron una celebración preciosa el día 1 de junio de 2022. Y yo creo que lo presidió el obispo mismo, con 5 sacerdotes, y maravilloso. Sobre todo, el poder ya encajar esos 2 triángulos, o sea, de poder ser y vivir con congruencia. Algunos me preguntan, ¿es como llegar a casa? Y no es la imagen que más me lo describe. Era como poder aterrizar y ser realmente plenamente como yo. Porque esta fe ha sido y es tan importante para mí que vivía como alejada de mí, no pudiendo encajar esas 2 piezas. Pero lo que mejor me describe ese proceso es otra imagen que me vino a la cabeza de un árbol inmenso, con un tronco inmenso del credo, o sea, de la fe de todos los cristianos. Creo en el Padre, creo en el Hijo, en el Espíritu Santo, que tenemos en común. Y luego salen ramas, la rama copta, la rama ortodoxa, sale la rama protestante, y la rama protestante, que también, o sea, somos todos del mismo credo apostólico, pues ahí se ramifica muchísimo. Mucho. Y allí en las ramas llega la misma savia. Es una savia que alimenta todo el árbol. Y llega a todas partes, y da vida a todas partes. Pero lo que me sentía como si alguien me hubiese llevado muy lentamente por mis protestas, de la mano desde una rama y hacia el tronco. Y cada vez más me acercaba al tronco, descubría más de mi misma fe. No era otra cosa, pero era algo que ya había estado siempre. Y era como plenamente entrar en el tronco de la fe cristiana. Hace un tiempo, antes de mi conversión, tuve una experiencia que también me impactó mucho. Estuvimos de viaje, mi marido y yo,
un domingo en Reims, en Francia, y fuimos a la catedral. Y en esa catedral, en el momento de en la liturgia de la Eucaristía, hay un momento que se dice: el santo, santo, santo es Dios del universo. Y antes que eso, el sacerdote dice que nos juntamos las voces con los ángeles, con los arcángeles, con las virtudes, pues con todas las potestades. Eso forma parte de la liturgia. Y el sacerdote lo puede decir un poco más bien mecánicamente, por decirlo, o con más emoción, pero en ese momento se me hizo como muy real que aquí, en esta catedral, en un idioma que no es el mío, pues nos unimos en una misma acción de gracias, una misma alabanza. Y cuando levanté un poco los ojos, era como si el techo desapareciese y que toda esa boda del cielo arriba estaba llena, pero llena de miríadas, no sé, de multitudes, de como de personas, que no veía caras, ¿no? Pero de personas, de ángeles, de criaturas, pero un sinfín que cantaban lo mismo. Lo que metíamos nosotros del sonido, más o menos, de un santo, santo, santo es Dios del universo, lleno está la tierra de tu gloria, y la mente por ahí, por allá, pero estaba como rellenada con el canto que resonaba en estas, no sé, criaturas, esa presencia. Y luego, algo que me impactó profundamente, y me afecta pensarlo, era que en ese mismo momento el sacerdote coge la sagrada forma, después de haberla consagrada, ¿no? Lo coge, lo levanta y dice las palabras de Cristo. Que tomad y comed todos de él. Y cuando él lo levanta, en ese silencio que hay, era como si toda esa presencia inmensa quedase en silencio y todos arrodillándose. Y algo que me impactó mucho en esa, no sé cómo llamarlo, esa experiencia, inventada o no, pero me impactó, era que entre todas esas criaturas, una más maravillosa que otra, el elegido entre toda la creación por levantar la sagrada forma y elevar a Cristo, es una persona. Podría haber sido un ángel, podría haber sido una virtud, una creación mucho más perfecta en el amor, pero fue un hombre que a lo mejor incluso en ese momento estaba pensando que tenía hambre o que a ver si acabamos con esto. Y era ese, un hombre que sí que podía con sus manos levantar la sagrada forma, lo más sagrado y santo que todos estos adoraban. Y todos estos son los que yo pensaba, estos ven realmente. Yo no veo, yo creo, pero ellos ya no tienen impedimentos. Y en este momento, todos se arrodillan ante lo que levanta un hombre. Y después de eso, ya no podía, cuando ya me incorporé plenamente, no podía comulgar de la mano. Me resultó tan inmensamente sagrado el contacto directo con Cristo mismo, y tan agradecida de haber Dios elegido a una persona, a un hombre, para llevar a mí la persona de Cristo en la sagrada forma. Pues no sé si fue un invento mío, de mi fantasía, pero me da igual, porque realmente me ha hecho
mucho bien y amar incluso más a Cristo Eucaristía. Menos mal que los directores de esta grabación me han permitido poner un poco de ropa, que me estoy quedando helada, aunque sea Noruega. Allí, pues mira, hay mucho frío, pero buena ropa y con eso se sobrelleva todo. Y realmente la reacción por parte de Noruega, o sea, por parte de mi familia, me han preguntado muchos, ¿no? Y realmente no han tenido problema ninguno conmigo, con ese tema. Me respetan completamente y sin problema. Con mi padre le llamé poco antes de la celebración de la incorporación a la iglesia, allí el 1 de junio. Le llamé por teléfono y digo, pues tienes un poco de tiempo, siéntate, tengo algo que contarte. Y le conté mi experiencia, todo lo que había ocurrido, o sea, en estos años que ahora llevo este rato contándoos, y me escuchaba. Conté también esa experiencia en la Eucaristía y me escuchaba. Y luego me dice, me alegro por ti, hija. Ahora estás en casa. Y en la Iglesia Católica vas a descubrir profundidades que no vas a descubrir en la Iglesia Luterana. Me alegro por ti. Así lo dijo. Y él está felizmente en su iglesia. O sea, no es un converso ni en proceso ni nada, pero respeta, escucha y así que, por mi parte, solamente recibí pues bendiciones.